a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En un nuevo programa de Voces de Luchas queríamos acercarles a ustedes el análisis de coyuntura por parte de la Juventud Evarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. En ese sentido, nos parecía oportuno hacer nuestro análisis de un informe que ha estado en el seno de la opinión pública por los resultados y por las repercusiones que ha generado el mismo en el marco de las autoridades vinculadas a la educación, y es el informe que se desprende de Aristas Medias, informe realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el cual se hace un seguimiento de lo que son las trayectorias educativas de los estudiantes de tercer año, tanto de educación pública, ya sea secundaria y UTU, como de educación privada, y en donde, a grosso modo, una de las conclusiones más importantes que se puede tener del mismo es el aumento en cuanto a la desigualdad en los aprendizajes. Y ese aumento que tiene que ver con las condiciones económicas, con los quintiles de los cuales provienen los estudiantes o el contexto en el cual se ubican los centros de enseñanza. En ese sentido, hay un aumento muy marcado en lo que tiene que ver con la desigualdad de los aprendizajes en los centros de contexto más desfavorable, donde el descenso en el desempeño es mayor. También ese aumento de las problemáticas se pueden visualizar en lo que tiene que ver con la inseguridad, ¿sí? Inseguridad que se palpa por parte de los estudiantes, no solo al interior de los centros educativos, sino también los alrededores, y sin duda también esto tiene un correlato con el contexto socioeconómico en el cual están ubicados estos centros de estudio. Es decir, no es algo novedoso cuando se demuestran esta realidad objetiva, esta realidad palpable de que los estudiantes que más abandonan, de que los estudiantes que tienen más dificultades para poder adquirir los conocimientos, tiene que ver con su condición de clase, con su origen social. Indudablemente lo que demuestra es algo que venimos nosotros diciendo desde hace mucho tiempo y estadísticamente es demostrado. El propio Robert Silva no tiene más remedio que, más allá de que indudablemente plantea la solución a esta problemática, reconocer que en una entrevista textualmente manifiesta, cuando se hacen públicos estos datos, que el contexto donde un niño y un adolescente nace y desarrolla su actividad le condiciona su éxito o fracaso educativo, le condiciona el saber o no saber. En ese sentido, Robert Silva en esta misma entrevista plantea que estamos un poquito peor que en el 2018, pero sin dudas como tiene una cuota de verdad, pero también como el gran caballito de batalla que ha tenido en muchas circunstancias el gobierno para legitimarse, refiere a que esta problemática en cierta medida o en gran medida está atravesada por el tema de la pandemia. En ese sentido, cuando Robert Silva hace referencia al hecho de cómo se desarrolla y el éxito o el fracaso educativo que puede tener, o la condicionante del saber o no saber, dependiendo del contexto, Robert Silva omite la información que hace referencia a que
la pobreza mayormente en nuestro país afecta a los niños y niñas de menor edad. El propio Instituto Nacional de Estadística, en marzo de este año, daba cuenta de datos que hacían referencias al segundo semestre del 2022, en donde se decía que la población comprendida entre los tramos de menores de 6 años, de 6 a 12 y de 13 a 17 años, es donde se registra la mayor incidencia de la pobreza, independientemente de la región del país que se considere. Es decir, si partimos de la base que las mayores situaciones de pobreza están en el seno de los niños y niñas de menor edad, dentro de nuestros adolescentes, sin dudas esas situaciones van a condicionar todo, no solo la capacidad de aprendizaje, sino que también todo el desarrollo cognitivo, todo el desarrollo biológico. Por lo tanto, el transformar la forma en la cual se pueden desempeñar los estudiantes que vienen de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad no tiene solo que ver con una transformación de lo que es la educación que después vamos a desarrollar, sino que también una cuestión estructural de combatir la pobreza en general y sin dudas esta afectación aún mayor a los sectores de menor edad dentro de nuestra clase y sectores populares. En ese sentido, no solo cuando hablamos de pobreza, que podemos dejar la palabra pobreza así boyando en el aire, sino que entender lo que significa. ¿Por qué dejan de estudiar nuestros estudiantes? ¿Por qué no pueden aprender? Y bueno, esto también tiene que ver con una denuncia que se ha hecho constantemente, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, situaciones de hambre. Desde hace un tiempo está muy en la palestra el tema de la inseguridad alimentaria, ¿sí? Y es interesante ver que más allá de que en nuestro país la inseguridad alimentaria moderada y grave en nuestros hogares en promedio es del 15%, sin embargo, a fines del 2022 y principios del 2023 se desarrolló una investigación denominada Seguridad Alimentaria y Nutricional en hogares con adolescentes de Bella Italia y de Punta de Rieles, barrios de Montevideo, realizada por la Escuela de Nutrición, la Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Administración y el Programa Integral Metropolitano, todos de la Universidad de la República, con el objetivo principal de analizar la situación de seguridad alimentaria y nutricional de hogares con adolescentes de los barrios mencionados. Allí, esta investigación arrojó que en Puntas de Rieles y Bella Italia, que se emplaza en el municipio F de Montevideo, con una población objetivo de este estudio de adolescentes de 12 a 17 años, los resultados fueron alarmantes. Y es que del total de hogares, un 39,7%, es decir, casi un 40%, presentaba inseguridad alimentaria moderada o grave. Por inseguridad alimentaria, por las dudas, para aclararlo, entendemos que significa que se habían quedado sin alimentos o alguno de los integrantes del hogar permaneció sin comer durante todo un día, en más de una oportunidad en el último año. Estos estudiantes son los que hacen las estadísticas que después los informes nos presentan, así como número, con esas estadísticas que causan sensacionalismo, pero que muchas veces, en la mayoría de los casos, sin dudas, las autoridades, tanto el oficialismo como la oposición, porque en realidad esto también demuestra que es una problemática ya de largo aliento en nuestro país y que sin duda tiene que ver con una cuestión estructural
con una cuestión en donde los sectores más vulnerables, los sectores más vapuleados, son los sectores más marginalizados y escupidos, por ejemplo, a esa marginalidad por el propio sistema educativo. Y esta situación, que se profundiza, ya estaba presente en el año 2018. Quiere decir, años después prácticamente de 3 gobiernos frente amplistas, en donde todas estas problemáticas, de la misma manera que lo continúa haciendo el gobierno de coalición hoy en día, tuvieron la misma solución, se le buscó abordar de la misma manera. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en más de una oportunidad, a la hora de enfrentar esto, las políticas son de Estado y no van a variar en esencia sin importar el gobierno de turno. En ese sentido, Robert Silva, cuando prácticamente de forma inmediata que se presentaban estos resultados que demostraban el empeoramiento en los números, la afirmación de una profundización en la desigualdad, se hacía referencia a los datos estadísticos de aprobación en el sistema educativo de nuestro país. En ese sentido, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, el propio Silva, aseguraba que las metas de egreso, tanto en primaria, sin nuestra edad, en la educación media básica, media superior y terciaria, han mejorado notoriamente en comparación, por ejemplo, con el 2019, lo que catalogó como un avance para el país, porque uno de los problemas centrales detectados en nuestra educación, y en la educación pública en particular, tiene que ver con la culminación de los ciclos educativos. En ese sentido, el propio presidente admite después, posteriormente, que la promoción no es sinónimo de aprendizaje por parte de los estudiantes, pero sí es sinónimo de que hay un mayor acompañamiento y estrategias de intervención que permiten que continúen su trayectoria educativa, que culminen los ciclos. Esto en realidad es un mensaje totalmente demagógico de Robert Silva, porque primero, cualquier individuo es capaz de darse cuenta de que si hay un aumento de la desigualdad, si hay un aumento en la negatividad de los resultados, en la falta de poder aprender de una manera correcta las matemáticas, las lenguas, como era el enfoque de este informe, si eso es lo que sucede, ¿cómo explicamos que los números hayan mejorado? Y bueno, sin dudas, porque una de las políticas de Estado tiene que ver con algo que ya viene de muchísimos años, que es en detrimento de la calidad potenciar la cantidad. Y en ese sentido, tanto Robert Silva como todas las autoridades durante los gobiernos frente amplistas lo tenían claro. El propio Tabaré Vázquez, en su segunda asunción como presidente, hacía referencia a estadística de vamos a lograr esta cantidad de egresos en bachillerato, en educación media, recordar el discurso de José Mujica, educación, 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 y sin embargo, lo que ha estado detrás de las políticas educativas ha sido una flexibilización en donde los estudiantes cada vez están aprendiendo menos, en menor calidad, ¿sí? Pero enfocados a aprendizajes que les permitan poder ser mano de obra barata, en donde puedan resolver operaciones sencillas, trabajar en equipo, manejo de tecnología, pero sin dudas orientados a hacer la mano de obra barata del gran capital, con un sistema político en donde ha sido una política de Estado la injerencia del capital privado, no solo a través de lo que pueden ser las políticas impulsadas a partir de las PPP, sino que también la injerencia del capital extranjero, como lo ha sido notoriamente UPM, lo que ha tenido que ver con el sometimiento a los organismos internacionales para poder acceder a préstamos
¿sí? Rebajando notoriamente la calidad para dar cuenta a estos organismos de que los números están dando y por lo tanto se puede conseguir esos préstamos. Bueno, esto es una situación que se repite más allá de los gobiernos de turno. Esta es la forma que han tenido los gobiernos y han sido las políticas de Estado que se han impulsado. En ese sentido, además, lo de Robert Silva no deja de ser una enorme hipocresía cuando, además de decir que la promoción no es sinónimo de aprendizaje, manifiesta que se ha dado un mayor acompañamiento y estrategias de intervención. Todo esto que se achaca muchas veces a la pandemia, toda esta situación se da en el marco de un salvaje recorte al presupuesto destinado a la ANEP y a la educación en general. El presupuesto educativo cayó en el año 2022 al 4,52% del PBI, el monto más bajo de los últimos 10 años. En ese sentido, ha sido un recorte tremendo que se ha impulsado por parte ya venían recortando desde el último gobierno frente amplista, que se profundizó a principios del gobierno de coalición, incluso recortando en horas y en cargos importantes para poder atender estas situaciones de emergencia, estas situaciones de profundización de la desigualdad. Por lo tanto, es impensable pensar que es creíble el hecho de que se pueda decir que se ha apostado un mayor acompañamiento cuando en realidad lo que ha existido es un enorme recorte presupuestal que sobre todo ha afectado a la educación pública y que sobre todo ha afectado a los sectores más vulnerables y a los centros educativos que se insertan allí o que atienden a esta gurizada que viene de los márgenes más, de los barrios más marginalizados de nuestro país. En ese sentido, desde nuestros espacios, las estadísticas, los números dan cuenta de una realidad objetiva. Pero las políticas que nosotros tenemos que impulsar, las acciones que nosotros tenemos que impulsar desde nuestros espacios, desde nuestra inserción política, desde nuestra inserción sindical, social, no es con el discurso, con las acciones, por ejemplo, que se vienen haciendo desde los sindicatos dirigidos por la burocracia sindical, también a nivel estudiantil, a nivel social, en donde prácticamente la alternativa a esta situación es esperar a las próximas elecciones y por lo tanto acumular a ese proceso electoral que pondrá al Frente Amplio en un próximo gobierno para darle solución a esto. El Frente Amplio ya demostró también que la solución a esto es la misma receta que aplica la coalición multicolor y por lo tanto no es de esperar que nada cambie, sino que quizás algún número puede mejorar o puede empeorar dependiendo de la coyuntura económica. Sin embargo, estas cuestiones que se desprenden de estos informes sin dudas tienen una cuestión estructural. Mientras lo que sigamos priorizando sea la complicidad del mantenimiento de este sistema, la desigualdad, la explotación y la opresión de nuestra clase, de los jóvenes que forman parte de nuestra clase, de los niños y niñas que se están formando para hacer mano de obra barata, ¿sí? A partir de este sistema educativo que se les propone, no va a cambiar. Por lo tanto, sin dudas, la transformación de la educación al servicio de nuestra clase para promover individuos capaces, críticos, reflexivos, ¿sí? Sensibles. En ese sentido no es solo la educación que tenemos que apuntar a transformar, sino que sin duda eso tiene que estar acompañado de una transformación de esta sociedad y por lo tanto esa transformación sin duda es la destrucción de este sistema capitalista que nos permita romper con la desigualdad, con la explotación y con la opresión, que en este caso, en el seno del sistema educativo, es tan palpable.
Muchas gracias, compañeras y compañeros, por la atención prestada. Nos volveremos a encontrar en los próximos programas.